Bienvenidas, bienvenidos un día más a Libros y Gatos. Sí, volvemos otra vez, con otro libro, otra historia. Y en este capítulo traigo un libro que, bueno, siempre digo lo mismo, me ha parecido muy interesante, si no, evidentemente no lo traería o no lo comentaría. Y en este caso, el libro que voy a hablar y del que vamos a charlar hoy se llama La enfermedad del aburrimiento, escrito por Josefa Ros Velasco. Así que no os lo perdáis y empezamos. Pues bien, quería empezar un poco comentando el libro, o sea, como la idea general de lo que es el aburrimiento, que, bueno, todo el mundo evidentemente sabe lo que es, lo ha vivido, lo vive, o incluso personas que luchan constantemente por salir de ese aburrimiento, ¿no? Y, bueno, todo lo que conlleva. Sí que es verdad que en este libro hace como una visión bastante general de lo que sería el aburrimiento. Y luego no es que tenga como una solución que digas, vale, ya me lo he leído, ahora soy el experto aquí del aburrimiento, venga, pregúntame, ¿qué te digo? A ver, ¿te estás aburriendo? Pues es por esto, es por lo otro. No. Digamos que abre como una serie de puertas en las cuales pues te deja profundizar y reflexionar, ¿no? Incluso creo que a lo mejor lo que llega a comentar en este podcast o en este capítulo han sido unas ideas que me han surgido a raíz de leer el libro, pero a la vez un poco las he estado como desarrollando yo, ¿no? En el sentido de, oye, voy a pensar sobre esto, ¿no? Porque es algo que podría decirse incluso como un mal general, pero nosotros entendemos el aburrimiento como algo actual, ¿no? De nuestro tiempo. Pero te da a pensar en el libro de que realmente el aburrimiento siempre ha existido a lo largo de la historia, de una forma u otra, o incluso se ha llamado con palabras diferentes. Vale, pero ahora todos se preguntarán, ¿pero el aburrimiento para qué sirve? Yo he escuchado que el aburrimiento es necesario, que el aburrimiento es malo, tengo que intentar luchar cada día por hacer muchas cosas y aprovechar mi tiempo, solo se vive una vez, carpe diem, bueno, todo este cúmulo de cosas o de ideas, ¿no? Entonces yo voy a partir de una premisa que aparece en el libro que realmente ¿por qué existe el aburrimiento? O sea, ¿por qué el ser humano padece el aburrimiento? Pues una teoría que me parece bastante interesante es que el aburrimiento es necesario que en este caso nuestro pensamiento lo genere porque nos ayuda a hacer el cambio. Es decir, estamos en una situación, pongámonos en la época de los cazadores-recolectores, no en la actual. Supongamos que en esa época realmente lo que sería trabajo era solo para subsistir. No necesitaban acumular capital o acumular una cantidad de fruta para enriquecerse o de comida, sino iban un poco al día a día. Entonces a lo mejor a la semana trabajarían, 10, 12 horas como mucho, ¿no? Entonces tenían una cantidad de tiempo libre pues que empleaban en hacer muchas cosas, ¿no? Entonces ese aburrimiento les generaba, digamos, esa sensación de poder estar en la búsqueda de algo y mejorar. Es decir, estar constantemente en alerta, ya que nuestro estado natural del aburrimiento, si se padece, es esa apatía, es, todas esas cosas que hacemos con repetitivas o siempre son iguales. Entonces el aburrimiento sería como una palanca que nos dice nuestro cerebro, hey, haz algo diferente, muévete, está alerta porque de golpe te puede venir, qué sé yo, un león o un bicho y te va a comer. Entonces tienes que estar en movimiento, ¿no? Y es como ese concepto, esa idea inicial del aburrimiento que ya llevamos intrínseca en nuestro ser. Vale, entonces partimos de que el aburrimiento todo el mundo lo lleva dentro, ¿no? Vale, pues luego digamos que lo que es el aburrimiento como tal, cuando empiezo a hablar ahora, hay diferentes niveles. El aburrimiento que sería como el aburrimiento sencillo, que es un momento concreto en el cual nos sentimos aburridos, y bueno, no sabemos qué hacer, sino simplemente que pase el tiempo. Luego habla de un tipo de aburrimiento que es cronificado, que bueno, que es como una abrumación, un cansancio, y luego lo que sería el aburrimiento más complejo, que sería pues eso, la gente que está cansada de vivir, que constantemente no sé ni la palabra ya, satisface nada, y entonces constantemente pues está en esa apatía, en esa tristeza, ¿no? Y es en este punto en el cual me gustaría pararme, porque a partir de aquí, en este caso la autora, en una parte del libro, aparece pues un montón de estudios de sobre todo filósofos, psiquiatras, psicólogos, bueno, toda una serie de disciplinas que lo analizan desde su punto de vista, ¿no? Y todas estas aproximaciones que hacen, claro, es muy relativa en diferentes campos, ¿no?
pues los filósofos tienden, digamos, a una parte, mientras que en cambio los psicólogos acontecen a otra parte, digamos, más patológica o que pueda llegar a ser la fuente incluso de enfermedades que tenemos ahora actualmente. Como decía al principio, lo que sería en sí el aburrimiento podría decirse que sería una patología que sufre todo el mundo actualmente y bueno, y no se sabe realmente un origen concreto. Hay miles de estudios en los cuales pues dice según el tipo de persona, según el tipo de actividad y todo esto. Pero actualmente no hay nada concreto que diga, mira, pues es por esto, ¿no? Y tampoco hay como una solución que diga, tienes que hacer esto o lo otro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Roma o Grecia, ellos abogaban un poco por el tema del aburrimiento, que básicamente lo que se tenía que hacer es el cultivo intelectual, que claro, al requerir un esfuerzo mental evita, digamos, el aburrimiento. Es decir, tener algo que te llene lo suficiente para poderlo hacer y que realmente te tenga ocupado, ¿no? Una de las frases muy comunes que hemos oído, ¿no? De que antes la gente cuando era muy pobre no tenía tiempo para aburrirse porque estaba intentando sobrevivir. Y era la gente más rica, con tanto ocio y tanto tiempo libre, la cual sufría, digamos, ese aburrimiento, ¿no? Pero aquí hay otro tema muy interesante que sería el tema de cuándo se generó ese ocio, ¿no? El ocio necesario para combatir el aburrimiento. Bueno, pues esto se puede adaptar en diferentes fechas, pero de una forma masiva se podría decir en función ya a posteriori de la Revolución Industrial, en la cual la gente disponía de algo más de tiempo libre y entonces se generó una serie de ocio, llamémosle masivo, en el cual todo el mundo pues podía participar o hacer uso para combatir este aburrimiento, digamos, más profundo. Y ahora nos estaremos preguntando, pero bueno, ¿cuál es la solución a esta apatía, a ese aburrimiento profundo? ¿Cómo no puedo caer en eso? Por favor, ayúdame. Bueno, tampoco, como comentaba al principio, no hay una fórmula. Sí que es verdad que llegamos a una parte más existencialista, no me sale la palabra, en la cual nos preguntamos más sobre la vida, ¿no? Sobre la típica pregunta de ¿qué hago con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy perdiendo el tiempo? ¿No lo estoy perdiendo? ¿Tengo que ser una persona muy ociosa y hacer mil cosas? Porque como comentaba al principio, el tiempo pasa, pero yo no lo estoy aprovechando y me siento mal. Entonces, yo creo que llegando a este punto es cuando se genera, digamos, un círculo vicioso en la que ninguna cosa que hagamos nos llena. Es decir, estamos haciendo cosas simplemente por hacer de una forma más superficial, un ocio que realmente no nos llena, que no te acaba siendo, digamos, fácil en el sentido de que simplemente lo haces porque lo ves el patrón repetido en otra gente y crees que a ellos le funcione, a ti te puede funcionar. Por ejemplo, hablamos del caso de viajar, ¿no? Que es un claro ejemplo. Ahora es raro a la gente que no le guste viajar. Todo el mundo quiere viajar mucho, quiere ver los sitios que todo el mundo sube en las redes sociales, hacerse la foto en el sitio, comer en el sitio, ir a ver tal o cual museo o lo que sea, ¿no? Entonces es como que tú coges y haces un copia y pega de alguien que a eso le ha funcionado o le ha gustado. Pero claro, si a ti no te gusta, tú ya te sientes mal, te sientes triste porque, claro, ese ocio que supuestamente es tan bueno y todo el mundo quiere, a ti no te llena. Es que, claro, ese ocio es de una manera que es para todo el mundo igual. Entonces, tú al final tienes que ser feliz o, digamos, no huir tampoco del aburrimiento, porque realmente el aburrimiento, como comentaba al principio, es algo que ya llevamos dentro, sino saberlo controlar, saber hasta dónde llega o qué puedes hacer y qué cosas realmente te van a llenar y no estar en ese bucle que poco a poco te va a ir generando esa tristeza o esa angustia. Haga el día que haga o simplemente cualquier otra actividad que puedas llegar a hacer, ¿no? Entonces, como comentaba, no es que exista una solución concreta, ¿no? Luego sí que es verdad que el tema del aburrimiento, en el aburrimiento, digamos, más límite, ¿no? El que comentamos, el más profundo de todos. Sí que es verdad que la autora comenta que en este punto es de donde colgarían, digamos, todas esas patologías que muchos psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras podrían diagnosticar. Qué sé yo, pasando por una depresión, pasando incluso, habla de algunos temas también a nivel de suicidio, todo esto, ¿no? O sea, es como que ese aburrimiento nos va erosionando poco a poco hasta prácticamente llegarnos a consumir, ¿no?
Entonces, por eso decía, vuelvo otra vez a repetir, ¿no? Que el aburrimiento es uno de los males actuales, que de momento no se sabe realmente cómo controlarlo, cómo utilizarlo, de forma que más o menos podamos vivir con ello, ¿no? Sí que es verdad que uno de los grandes males, que todo el mundo estará de acuerdo conmigo, es el trabajo. Y pensaréis, bueno, el trabajo, claro, es que el trabajo es una porquería, a nadie le gusta trabajar, todo el mundo le gustaría estar en vacaciones constantes. Vale, me parece perfecto, pero ahora yo preguntaré, vamos a situarnos en el momento de COVID-19, en el momento que estamos todo el mundo aislados en casa, los que más o menos estuvieron X meses, que no podíamos salir con restricciones. ¿Qué pasaba? La gente no sabía dónde meterse, la gente estaba fatal, la gente cayó en depresiones y tenía mucho tiempo libre. Pero bueno, algunos me dirán, ya, pero es que no podía salir de casa, es que estamos en pisos que eran auténticas ratoneras, es que sí, pero al final disponías de tiempo libre, ¿no? Podías dedicarte, qué sé yo, a cultivarte, en aprender 1.000 millones de cosas, ¿no? Y la realidad es que estábamos tan acostumbrados o tan guiados por ese trabajo de 8 horas o incluso más, de 5 días a la semana, de 6 días, en fin, todo esto, ¿no? Que eso, digamos que también nos va deteriorando. Porque como comentaba al principio, el caso del aburrimiento, como comentábamos, vuelvo a repetirme más que el ajo, sería en el caso que nuestro cerebro nos dice, hey, estás haciendo una tarea, estás haciendo algo que me aburre, o haz otra cosa, ¿no? Pero claro, en el trabajo, al final tenemos que estar esas 8 horas haciendo, bien sea una tarea mecánica, bien sea una tarea, aunque tengas que pensar, pero al final es repetitiva, que poco a poco te va quemando, ¿no? Entonces, ese aburrimiento se convierte en ese desgaste y en ese aburrimiento profundo, que realmente yo para mí uno de los principales males sería el trabajo, sin ir más lejos, ¿no? Pero bueno, esto lo comenta mucho en el libro y hace un hilo muy interesante, que es cuando en 1913 dos psicólogos alemanes les encargan un estudio, en este caso unos industriales, porque la gente no era tan productiva, ¿no? Y evidentemente pues llegaron a la conclusión que todo el mundo pues podría decir ahora, ¿no? Trabajo repetitivo, un movimiento constante, al final todo el día hacer lo mismo, no te genera ningún tipo de reto y aunque sea luego un reto mental, acabas adquiriéndolo, por lo tanto no te genera ningún tipo de felicidad y a partir de ahí pues evidentemente bajas todo el rendimiento. Y otra parte bastante graciosa es que luego otros, no sé si fueron psicólogos, no recuerdo ahora quién, que claro, entonces en este caso los empresarios de turno o en este caso los que mandaron el estudio dijeron, vale, ¿y qué podemos hacer para que los trabajadores puedan producir más? Pero claro, evidentemente el trabajo lo tienen que hacer, es un trabajo mecánico, es un trabajo pesado, no podemos hacer nada, no podemos pagarles más, no podemos, yo qué sé, darle cualquier tipo de ocio que les genere más satisfacción. Y entonces llegaron a la conclusión de que ciertos medicamentos o ciertos productos generaban, digamos, esa predisposición o esa agilidad a la hora de hacer las cosas. Y uno de ellos era el tema de las anfetaminas y otro el tema de la cafeína, que llegaron como a nivel de recetas, por así decirlo. Y luego existe también dentro de las muchas teorías del aburrimiento, y es que el aburrimiento es bueno, que realmente el aburrimiento nos hace ser personas, digamos, mucho mejor preparadas, tenemos muchas más capacidades para crear cosas, somos personas que aguantamos más el estrés, que el aburrimiento es necesario y sobre todo en el caso de los niños que también lo necesitan para un poco entablar ese diálogo entre el yo interno y bueno, pues también puede ser interesante esta pata, digamos, que se comenta mucho también en la psicología, pero no todo es necesario decir, vale, pues abúrrete al 100% cada día que vas a ser mucho mejor. No tiene por qué. Esto también lo comenta en el libro y me parece también otro punto muy interesante para poder debatir. Y luego estaría la parte que digamos que me hubiera gustado un poco más o que yo creo que es la que más tendencia tiene en la actualidad, que es el tipo de ocio, ¿no? O sea, es decir, nosotros estamos aburridos y tenemos que hacer cosas para salir, digamos, de ese estado de aburrimiento para que
podamos ser felices o personas a nivel mental sanas, ¿no? Y es que actualmente el ocio que tenemos, vuelvo a lo de siempre, ¿no? A mi batalla con las redes sociales, con todo, ¿no? Pero no solo tenderé a las redes sociales, sino tenderé también a todo el resto, ¿no? Y como comentaba, es un ocio bastante vacío, ¿no? No se encuentra, digamos, un ocio en el cual tengamos ese esfuerzo, como comentaba en el caso de Grecia o Roma, ¿no? Que se centraban para poder luchar contra ese aburrimiento a tareas, ya pueden ser en este caso también físicas, o tareas, digamos, más mentales, ¿no? Estudiosos, aprender algo, ¿no? Entonces, claro, eso al final requiere un esfuerzo. Y nosotros el ocio que cada vez más tenemos es un ocio que apenas requiere ningún tipo de esfuerzo, simplemente, pues yo qué sé, imagínate, la gente que utiliza redes sociales, pues sería un tipo de ocio, ¿no? No tiene que hacer absolutamente nada, ni es ningún quebradero de cabeza, y lo tiene de una forma rápida e instantánea. Y luego ya si nos vamos a otro plano, a nivel de qué puede ofrecer un ocio, digamos, para todo el mundo, pues nos encontramos que hay barreras limitantes, ¿no? O sea, al final, evidentemente, el ocio lo tienes que pagar y te pueden gustar a ti mucho los museos, pero evidentemente no todos son gratis. O te puede gustar mucho el teatro, pero no todo el teatro es gratis, ¿no? Entonces, sí que es verdad que también te condiciona, evidentemente, tu condición social, ¿no? De dónde naces, qué dinero tienes y qué te puedes permitir hacer, ¿no? Pero claro, el problema sería que cuando ese ocio tú lo ves a través de redes sociales en el cual parece que todo el mundo tiene esa capacidad de poder llegar a todo, ¿no? De ir a esos restaurantes, de hacer todas esas actividades, todo eso, pues luego a ti el reflejo que te llega de decir, es que a mí ir, si me lo puedo permitir, una vez al mes a no sé dónde, claro, no es lo mismo que si me voy a, qué sé yo, a una ciudad, a una isla paradisíaca, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, claro, también eso te genera, digamos, esa tristeza, ¿no? O hace que ese aburrimiento, pues te llegue mucho más, ¿no? Y bueno, estas han sido también algunas pinceladas de lo que sería el libro. La verdad que es bastante extenso. Habla sobre todo también de muchas teorías. Comenta también un repaso también por la historia y cómo también en sí se ha sufrido y se sufre del aburrimiento, ¿no? Y cómo es algo que todavía falta mucho todavía por estudiar y llegar a unas conclusiones que, bueno, que poco a poco las iremos viendo y también cómo lo estamos gestionando ahora actualmente, ¿no? Cómo gestionamos nuestro ocio, cómo estamos gestionando ahora nuestro aburrimiento, ¿no? Si realmente el aburrimiento nos genera, digamos, toda esa insatisfacción que podemos tener a lo largo de nuestra vida, o simplemente lo podemos llegar a controlar y saber en qué momento nos aburrimos y qué podemos hacer o remediar para no aburrirnos. Como decía, no es el momento de estoy aburrido, tengo que hacer mil cosas. Es llegar, digamos, a ese equilibrio. Saber que el aburrimiento a nivel evolutivo nuestro es necesario porque lo necesitamos para hacernos reflexionar, cambiar, movernos y a la vez el ocio que estamos consumiendo, saber que el ocio que es un ocio vacío y que no nos va a llenar y no por ello nos tenemos que sentir mal o incluso deprimidos o mal, ¿no? Y bueno, y ya está, no sé más que decir. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy, que podáis reflexionar sobre ello. Y bueno, pues nos vemos en un próximo capítulo, porque esto ha sido Libros y Gatos. Muchas gracias y adiós.